Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias damos a Dios que una vez más nos permite poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Y pues bueno, hemos estado hablando, hermanos, si usted recordará, hemos estado hablando sobre la oración. Enséñanos a orar. Yo creo que esa misma petición que ese discípulo en una ocasión le hizo al Señor Jesucristo, ahí viene esto escrito en Lucas capítulo 11 versículo 1 en adelante. Dice la escritura que este discípulo se le acercó a Jesús y le hizo una petición: Jesús, enséñanos a orar. Yo creo que esa misma petición la podemos llevar delante del Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, y pedirle que Él nos enseñe a orar. Él es nuestro mayor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios en relación en este tema que estamos hablando específicamente en relación a la oración. Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Si alguien oraba en la mañana, si alguien oraba en la tarde, si alguien oraba en la noche, aún en la madrugada, era Jesús. Así es que Él a través de la Escritura nos enseña muchos principios bíblicos para que nosotros podamos tener una oración efectiva y que podamos de esa manera orar de acuerdo a los principios bíblicos, y entonces podamos obtener una respuesta, una contestación a esas peticiones y a esas necesidades. Así es que gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros. Aquellos que pues a lo mejor se puedan conectar en este momento o que en un futuro nos puedan llegar a ver este mensaje, oramos a Dios. Oro a Dios que este mensaje, esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es que pues bueno, vamos a hablar en relación a la oración, a seguir hablando en relación a la oración. Hemos estado hablando en esos últimos dos temas pasados, devocionales pasados. Primeramente hablamos de que la oración cierra la boca del león, y luego en el devocional pasado hablamos de que la oración abre las puertas. Y pues bueno, vimos en cada una de ellas una historia preciosa y maravillosa. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles bajo el tema: la oración mueve las montañas. La oración mueve las montañas. Y yo creo, hermanos, que todos, cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos montañas que tienen que ser movidas. Montañas, estamos hablando, hermanos, no de una montaña literal o de un monte literalmente, pero estamos hablando, hermanos, o cuando hablamos de montañas, de montes que tienen que ser movidos en nuestra vida, estamos hablando de problemas, de circunstancias difíciles, de situaciones que estamos atravesando. A lo mejor tiene que ver con una enfermedad, a lo mejor tiene que ver con un problema económico, a lo mejor tiene que ver con alguna situación en el hogar, en la familia, a lo mejor tiene que ver con algún problema en el trabajo, algún problema en su negocio, algún problema en alguna área en su vida, y usted necesita que esa montaña, ese monte sea movido. Bueno, déjeme decirle que de acuerdo a la Escritura, tal y como lo vamos a ver en unos momentos, la oración mueve esas montañas. Queriendo decir que si usted tiene montañas en su vida, tiene problemas, tiene situaciones difíciles, una de las cosas que usted puede hacer y puede hacer en este momento y desde ya es comenzar a orar al Padre a través del nombre de Jesús, y esas montañas se van a mover, esos montes se van a mover en el nombre de Jesús, y usted, hermanos, va a poder ver la respuesta y la contestación a esa petición o a esa necesidad que usted tenga. Para eso, hermanos, vamos a tomar como referencia Marcos capítulo 11 versículo 23. Así es que vaya conmigo a Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 11 y versículo 23. Y dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar, dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí, hermanos, encontramos un acontecimiento que, pues bueno, ocurrió un día anterior, y es que la Escritura nos dice, ya lo hemos visto
hemos hablado sobre este acontecimiento anteriormente, pero un día anterior, hermanos, a que Jesús dijera estas palabras que acabamos de leer, un día anterior dice la Escritura que Jesús se dirigía, estaba en camino de Betania a Jerusalén, y dice la palabra de Dios, hermanos, que vio una higuera, y dice que teniendo hambre se acercó a la higuera, pero no había fruto en ella. Ahora, el escritor Marcos nos dice que no era el tiempo de higos, pero Jesús, hermanos, hizo algo, maldijo a la higuera. Ahora, con esta maldición que él dio a la higuera, hermanos, pues bueno, primeramente era una profecía en relación al pueblo de Israel, pero también iba a ser una enseñanza para sus discípulos. Maldijo la higuera y le dice que se va a secar desde las raíces y que nunca más nadie iba a comer fruto de ella. Se llega, hermanos, la noche y al siguiente día vuelven a pasar Jesús y sus discípulos por ese mismo lugar, y sus discípulos ven, hermanos, que la higuera que un día anterior Jesús había maldecido o había declarado unas palabras sobre esa higuera de que se iba a secar desde la raíz y nadie más iba a comer fruto de ella, ahora los discípulos pudieron ver que lo que Jesús dijo un día antes se había cumplido. La higuera estaba completamente seca. Por eso, por ejemplo, si leemos desde el versículo 20, y solamente lo vamos a leer como referencia, pero dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y aquí, hermanos, entonces Jesús toma esto que acababa él de hacer. Claro, como lo mencionaba, pues era una profecía, hermanos, que más adelante se iba a cumplir en relación al pueblo de Israel. Pero aquí también Jesús, hermanos, toma la oportunidad para darles una enseñanza y un principio bíblico. ¿Y cuál era la enseñanza o el principio bíblico? Que ellos tuvieran fe en Dios, que ellos aprendieran a tener fe en Dios, y que todo lo que ellos dijeran o todo lo que ellos oraran al Padre, creyendo, teniendo fe, dice la Escritura que Jesús les dice, ellos lo iban a recibir. Por eso en el versículo 23 les dice: de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, en este caso fue a una higuera, pero Jesús les dice: cualquiera que le diga a este monte o a esta montaña, quítate y échate en el mar, dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga. Perdón, hermanos. Dice creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice, le será hecho. Cualquier cosa que la persona hiciere o dijere teniendo fe en Dios y creyendo en su corazón. Aquí Jesús pues da el ejemplo de hablarle a un monte, de hablarle a una montaña y decirle: muévete, quítate, échate en el mar. Dice: y tú lo crees en tu corazón y no dudas en tu corazón y crees que va a ser hecho, dice, aquello que has dicho va a suceder. Por eso, hermanos, nosotros hemos aprendido anteriormente que nuestra oración, primeramente, claro, aprendimos que tiene que ser dirigida al Padre a través del nombre de Jesús. Nuestra oración, hermanos, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también aprendimos que nuestra oración, hermanos, tiene que ser con fe, no dudando nada. Y nuestra oración que nosotros expresemos al Padre, nosotros tenemos que creer que lo que le estamos pidiendo al Padre lo vamos a recibir, y dice la Escritura que entonces nos vendrá. Queriendo decir, hermanos, que si nosotros tenemos fe en Dios y aplicamos, hermanos, este pasaje bíblico a nuestra oración, en donde tomamos autoridad a través de la oración, oramos al Padre a través del nombre de Jesús, conforme a su voluntad, teniendo fe, no dudando nada y creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, dice la Escritura que vendrá. Y nosotros, hermanos, seremos capaces de mover aquellos montes, de mover aquellas montañas. Aunque claro, ¿verdad? Muchos pueden decir, hermano, lo podemos aplicar
literalmente mover un monte, mover una montaña? Pues bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Lo podemos aplicar de esa manera, pero yo le comentaba hace un momento atrás que cuando hablamos de montaña o de monte, hermanos, se está refiriendo a los problemas, a las diferentes situaciones que podemos afrontar en nuestra vida, y que nosotros tenemos autoridad en nuestra boca por medio de la oración al Padre en el nombre de Jesús para echar ese monte fuera, para mover esa montaña en el nombre de Jesús y que sea quitado, sea echado en el mar. Y entonces, hermanos, dice que si creemos que aquello que estamos pidiendo, y creemos y tenemos fe de que lo vamos a recibir, entonces vendrá. Qué hermoso, hermanos, es saber que Dios nos ha dado esta autoridad para que en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y a través de nuestra oración podamos mover los montes y podamos mover las montañas. Por eso, como le mencionaba, le he titulado a este mensaje: la oración mueve las montañas. Vamos a otro pasaje, hermanos, en Mateo. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a ver otro pasaje ahí que tiene lo podemos conectar con el que acabamos de leer. Mateo capítulo 17, hermanos, versículo 20. Dice la escritura: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí también, hermanos, pues bueno, había un muchacho que era lunático, y el padre de este muchacho había venido a pedirle a Jesús, a los discípulos, que oraran por él. Y los discípulos fueron a orar por él, hermanos, pero nada aconteció. Y entonces, pues bueno, dice que vienen los discípulos a Jesús, y después de que Jesús, ¿verdad?, ve que ellos no pudieron echar fuera este demonio que este muchacho tenía, hermanos, o este tormento que este muchacho tenía, y Jesús sí lo hizo. Entonces los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, dice, porque de cierto les digo que si ustedes tuvieren fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decir a este monte: pásate de aquí allá, dice, y se pasará, y nada os será imposible. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos tomar la autoridad que Cristo nos ha dado a través de la oración, y podamos creer que si nosotros lo declaramos con nuestra boca a través de la oración, hermanos, y le decimos a esos montes o a esas montañas que se muevan, se van a mover en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tener fe, tenemos que creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir y os vendrá. Tenemos que creer, hermanos, que el Dios de lo imposible está obrando en nuestro favor, y que Él hará lo imposible. Nosotros haremos lo posible. ¿Qué es lo posible que nosotros podemos hacer? Doblar nuestra rodilla, orar, clamar al Padre a través del nombre de Jesús, y pedir que Dios mueva esos montes, que esos montes se muevan, que esas montañas se muevan. Nosotros haremos lo posible, que es la oración, pedir al Padre, clamar al Padre, interceder al Padre, pero Dios hará lo imposible, que es mover esos montes y esas montañas por nosotros. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que poner en práctica la oración. Nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Nosotros tenemos que poner en acción, hermanos, el creer para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ahí mismo, hermanos, en Mateo, pero en el capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22, dice la escritura lo siguiente. Mateo 21, versículo 21 y 22, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, dice, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. La forma de pedir a Dios, la forma de pedir para que se muevan esos montes y esas montañas, es a través de la oración.
Lo leímos, hermanos, acá en Marcos 11:23, lo leímos en Mateo 17:20, pero aquí, hermanos, en Mateo 21, versículo 21 y específicamente el versículo 22, nos dice que todo lo que pidiéramos en oración. Fíjese qué importante es que pidamos que se mueva ese monte o esa montaña en oración. En oración, dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, dice, lo van a recibir. Queriendo decir que para yo mover esos montes, para yo poder mover esas montañas, yo tengo que hacer mi parte, hermanos, y es la oración. Orar al Padre a través del nombre de Jesús. Orar para que esos montes sean movidos. Orar para que esas montañas sean movidas en el nombre poderoso de Jesús. Y que de esa manera, hermanos, Dios obre de una manera preciosa y maravillosa a mi favor en esa petición o en esa necesidad que yo llegue a tener. Pero yo tengo que poner en práctica la oración. Yo tengo que poner en práctica, hermanos, el pedir que ese monte se mueva, que esa montaña se mueva en el nombre poderoso de Jesús. Ahora le comentaba, hermanos, y nuevamente lo recalco y nuevamente lo repito. ¿Qué son las montes? ¿Qué son las montañas? Los montes y las montañas son todas aquellas cosas, hermanos, que están enfrente de nosotros y que nos impiden avanzar, que nos impiden seguir hacia adelante. Esos montes o esas montañas hablan de problemas, de luchas y de tribulaciones. Una montaña, hermanos, puede ser de enfermedad. Una montaña puede ser de escasez. Una montaña, hermanos, puede ser de ansiedad o de depresión. Una montaña puede ser de temor y de angustia. Una montaña, hermanos, puede ser de cualquier problema que usted pueda tener. A lo mejor personal, a lo mejor como matrimonio, a lo mejor en su hogar, en su familia, a lo mejor en su trabajo o en su negocio. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas y tenemos montañas, tenemos montes enfrente de nosotros que nos están, hermanos, impidiendo el paso para seguir hacia adelante. Pero si tomamos nosotros la autoridad que Cristo nos ha dado en su palabra y practicamos, hermanos, la oración. Ahora, dice la Escritura, hermanos, que tiene que ser una oración con fe. Una oración con fe, no dudando nada. Eso lo vimos cuando meditamos allá en Santiago. Dice que pidamos con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar que es movida por el viento de un lugar a otro. Dice, y no piense que el que tal haga, el que duda, que va a recibir alguna cosa del Señor. Así es que nosotros no tenemos por qué dudar, sino tenemos que tener fe. ¿Y qué medida de fe es la que el Señor nos pide, hermanos? ¿Qué medida de fe es la que el Señor nos pide? Mire, quiero mostrarle aquí la medida de fe que Dios nos pide. La medida de fe, hermanos, que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque leímos en el Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. También, hermanos, acá en Mateo 21, versículo 21, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Pero acá en Mateo 17:20 dice que si tuviéramos fe, hermanos, como un grano de mostaza. Mire qué pequeño, hermanos, es el grano de mostaza. Estos son 2 dedos de una persona. Fíjese lo pequeño, hermanos, que es el grano de mostaza. Si usted puede ver ahí la dimensión, hermanos, usted se da cuenta que es un grano muy pequeño, es una semilla muy pequeña. Pero aún así, cuando es sembrada y cuando crece, la mostaza, hermanos, o el árbol de mostaza llega a ser algo grande. Bueno, es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo, hermanos, que nosotros tengamos fe como este grano de mostaza. Como este granito de mostaza, Dios nos está pidiendo que tengamos fe. Y si tenemos fe como este grano de mostaza, vamos a poder ser capaces, hermanos, a través de la oración, de pedirle al Padre para que esos montes y esas montañas, hermanos, puedan ser movidas en el nombre de Jesús. Así de pequeño nos está pidiendo Dios que tengamos fe. Así de pequeño, hermanos, está pidiendo Dios que sea nuestra fe. Ahora, claro, esa fe tiene que ser edificada
esa fe va a ir creciendo. La Escritura nos lo dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos su palabra, aumenta nuestra fe. Cuando escuchamos su palabra, hermanos, o escuchamos milagros, prodigios, señales que Dios ha hecho, aumenta nuestra fe. Y crece, claro, nuestra fe. Pero miren, nos está pidiendo que como ese granito de mostaza, así sea nuestra fe. Y ese granito de mostaza, o esa fe como ese grano de mostaza, es capaz, hermanos, esa fe es capaz de que podamos nosotros, a través de la oración, pedir que ese monte o esa montaña se quite, se mueva y sea echado en el mar. Y dice la Escritura que todo lo que pidiéremos en oración, dice, creyendo, lo vamos a recibir. Así es que, hermanos, la oración mueve montañas. Esto es algo, hermanos, que el Señor a través de su palabra nos dice, que la oración mueve las montañas. Si usted tiene una montaña en su vida, usted necesita comenzar a orar. Si usted tiene un monte en su vida, usted necesita comenzar a orar. Cualquiera que sea esa montaña, cualquiera que sea ese monte, para Dios no hay nada imposible. Solamente usted tiene que tener fe. ¿Y qué fe necesita tener? La fe como un grano de mostaza. Y claro, entre más busca de Dios, entre más se llena de su palabra, esa fe va siendo edificada, esa fe va siendo aumentada. Pero así de poquito, hermanos, nos pide Dios que tengamos fe para poder decirle a ese monte, para poder decirle a esa montaña, quítate y échate en el mar. ¿Por qué? ¿Cómo lo debemos de hacer? A través de la oración. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. Así es que, hermanos, en esta hora vamos a pedirle al Señor con fe. Vamos a pedirle al Señor creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Vamos a pedirle al Señor que Dios poderosamente mueva esos montes y esas montañas que nos están estorbando, que están en nuestra vida, que están en nuestro hogar, que están en nuestra familia, que están alrededor nuestro y que nos impiden avanzar o seguir hacia adelante. Vamos a tener fe y vamos a creer que lo que vamos a pedir en esta hora, a través de una oración que vamos a hacer en unos momentos, lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Así es que ahí donde está en su lugar, hermanos, ahí a lo mejor pues a lo mejor ahorita está ahí en su casa, o a lo mejor ahorita está yendo a un cierto lugar, pero donde quiera que usted esté, ahí ore conmigo y vamos a unirnos en oración y vamos a creer que lo que vamos a pedir a Dios, de que Dios obre moviendo esos montes y esas montañas, va a suceder en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, precioso y maravilloso. Y a través de tu palabra, Señor, nos enseñas que solamente basta con tener un granito de mostaza de fe, Señor. Así de pequeña nuestra fe, para poder ser capaces, Señor, de que a través de la oración, a través de lo que pidamos en oración al Padre, esos montes y esas montañas puedan ser movidas. Señor, hay montes y hay montañas en nuestra vida. Hay montañas en el matrimonio, hay montañas en el hogar, hay montañas en la familia, hay montañas en el trabajo, hay montañas, Señor, en la salud, hay montañas en la economía, hay montañas, Señor, en el negocio, hay montañas alrededor nuestro que nos están impidiendo que vayamos hacia adelante. Pero en el nombre poderoso de Jesús, tal y como tu palabra lo dice, todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Hoy creemos que esos montes se mueven en el nombre de Jesús. Hoy creemos que esas montañas se mueven en el nombre de Jesús. Le ordenamos a través de la oración poderosa y a través del nombre de Jesús que esos montes sean quitados, sean movidos y sean echados en la mar en el nombre de Jesús. Y no solamente lo pedimos en oración, sino que creemos que así va a ser y lo vamos a recibir.
Señor, yo sé que tú vas a mover montes, yo sé que tú vas a mover montañas a favor de nuestras vidas, a favor de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo creo que así será. Yo creo que así acontecerá. Yo creo que así sucederá, para honra y gloria de tu precioso y bendito nombre, a quien damos toda la honra, damos toda la gloria y damos toda la alabanza hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, creamos que aquello que hemos pedido, que esos montes, esas montañas se van a mover en el nombre de Jesús. Sea cual sea el monte, sea cual sea la montaña, si es un trámite, si es papelería, si es una circunstancia en el hogar o en la familia, si es algún problema con los hijos, cualquiera que sea esa situación, ordénele a ese monte y a esa montaña que se mueva en el nombre de Jesús. Porque dice la Escritura que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. ¿Y qué fe necesitamos? Así, una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Y claro, tenemos que pedirle al Señor que esa fe siga creciendo, que esa fe siga aumentando. No nos quedemos con un granito de mostaza de fe, sino que, pues bueno, crezca en ser un árbol grande, una fe grande, porque dice la Escritura, ahorita lo leíamos en Mateo 17:20, dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20, y nada os será imposible. ¿Cuándo nada será imposible para nosotros? Cuando creamos, cuando tengamos fe, cuando no dudemos nada, sino que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, creyendo, dice que entonces lo vamos a recibir. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hermanos, gracias damos a Dios por este hermoso momento y este hermoso tiempo que Él nos permitió compartir la preciosa palabra del Señor. Nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios. Que esta palabra, hermanos, sea de bendición para sus vidas. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos, a los que se están conectando o están conectados. Dios les bendiga, y a los que van a ver este video, este mensaje en el futuro, oro a Dios que también sea de bendición. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos.